Entregar la medalla de Aragón esta tarde es, sin ningún género de dudas, un profundo honor. Este reconocimiento representa la mayor distinción que otorga el Gobierno de Aragón a las personas o a las entidades cuya labor se ha destacado de una manera extraordinaria. Por ello, hoy los homenajeados, todos los homenajeados, sois aragoneses de excepción. Sin ninguna duda, esta medalla tenía que recaer sobre los héroes aragoneses que, sin pensarlo dos veces, se volcaron con el pueblo valenciano y lo acompañaron en el peor momento, en la mayor tragedia. El dispositivo que Aragón desplegó en nuestra comunidad autónoma hermana, sumado al de los voluntarios que se unieron a la causa, dio como resultado un extraordinario contingente dispuesto, solidario y entregado, que ayudó a los vecinos de Catarroja y a los vecinos de Algemesí a que vieran la luz y a recuperarse poco a poco de los efectos devastadores de la Dana lo antes posible. Aquel fatídico 29 de octubre, España sufrió una de las peores catástrofes naturales que se recuerda en la historia. Aquel martes, especialmente la Comunidad Valenciana, se vio afectada y vimos unas imágenes que nos estremecieron a todos, a los aragoneses y a todos los españoles. Unidos a los valencianos en una larga historia común, algo se nos removió por dentro. Las intensas lluvias que caían en pocas horas desbordaron los ríos y los sistemas de drenaje. Sumergieron calles enteras bajo el agua, causando estragos impensables en muchas localidades en Valencia. La Comunidad Valenciana, profundamente afectada, se vio de la noche a la mañana obligada al tremendo desafío de la reconstrucción en medio de una emergencia humanitaria. Esa terrible gota fría que arrasó carreteras, puentes, viviendas y negocios. Dejó más de 200 muertos, todavía personas desaparecidas y miles de damnificados. Algunos de esos focos de la tragedia fueron Catarroja y Algemesí. En Aragón, como decía, no nos lo pensamos dos veces y pusimos todos los medios que hicieron falta al servicio de nuestros hermanos. Por ello, el 2 de noviembre se instaló un operativo que no solo trabajó arduamente durante más de un mes, sino que fue, o mejor dicho, que fuisteis, referentes para el resto de dispositivos que allí se instalaron y un faro en la oscuridad para todos los afectados. Ese 2 de noviembre llegaban 80 personas de Aragón, un grupo, un equipazo humano que no tardó en crecer conforme pasaban los días para ayudar y para dar soporte de todas las maneras posibles. Nuestro corazón siempre ha estado con quienes lo necesitan. Y Valencia y Aragón son mucho más que dos comunidades vecinas. Son tierras hermanas por historia, por sentimientos. Catarroja se ha convertido en un punto esencial, en ese encuentro entre dos pueblos hermanos. Ver sufrir a un hermano en una de las peores experiencias que se puede tener en la vida es un sentimiento de dolor e impotencia con el cual en muchísimas ocasiones es muy complejo lidiar. Los aragoneses somos tenaces, pero por encima de todo
los aragoneses somos leales. Por ello, no tuvimos ningún tipo de remilgo a la hora de dar lo mejor de nuestra comunidad a nuestro hermano valenciano, en los peores momentos. Más de 1000 personas han pasado por nuestro operativo. Todas estuvieron dispuestas a dar lo mejor de sí mismas. Y como si el destino nos estuviera esperando en medio de tanto dolor, ese intenso trabajo que desarrollamos en el sector 3, también conocido como el barrio del Pilar. Un lugar único para nosotros, como un guiño al azar y al cariño con el que Catarroja nos acogieron. Ese sector 3 albergó a todos nuestros operativos incansables, que con tanta vocación de servicio y solidaridad llegasteis desde los puntos más recónditos de Aragón. Y con nuestra Virgen del Pilar como emblema protector de ese barrio, presente incluso en la zona destinada a nuestras labores de recuperación, casi 2000 aragoneses, entre nuestro operativo y la Unión Militar de Emergencias, combatisteis el desastre día, tarde y noche, de forma incansable, sin reparar en las horas que ahí estabais. Solo con una preocupación, solo con una determinación: que todos los afectados volvieran a recuperar sus vidas. Durante semanas dejasteis atrás vuestras vidas, vuestras familias, para ayudar a un hermano. En aquel operativo todo el mundo tenía cabida: sanitarios, gestión forestal, medioambiental, bomberos, protección civil, policía local, psicólogos, agricultores, tractoristas, periodistas, ONGs, particulares, empresas privadas que desde el primer día cedieron recursos materiales y personales. Desplazaron allí a sus propios trabajadores para conformar ese contingente de emergencias al que hoy reconocemos y al que queremos darle las gracias con mayúsculas. Todo el que tuviera voluntad de ayudar tuvo las puertas abiertas en el puesto de mando avanzado. Pero esa generosidad sin fronteras del Gobierno de Aragón es el que os ha acogido y el que ha querido, como decía, daros sinceramente y en nombre de toda la sociedad aragonesa las gracias con mayúsculas. Vuestro buen hacer hizo que el operativo aragonés fuese el orgullo de esa localidad. E incluso me atrevo a decir que el modelo a seguir del resto de contingentes que trabajaban allí para recuperar la zona. Este abnegado e incansable trabajo, toda vuestra diligencia, toda vuestra generosidad, no tardó en hacerse notar en la zona. Lograsteis que más sectores y que también la localidad vecina de Algemesí quisiera contar con vuestras manos, contar con vuestra ayuda, y que un aragonés se pusiera, de hecho, a coordinar todo aquel operativo en Catarroja. Durante más de un mes, vuestra única motivación fue devolver la ansiada normalidad a todos los afectados. Y creo que debéis sentiros orgullosos por el trabajo que allí habéis hecho. De hecho, hemos sido la última comunidad autónoma en retirar a su contingente de Valencia. Nuestra premisa siempre fue trabajar hasta que ya no se nos necesitase. Resumir vuestro trabajo
en solo achicar agua o en retirar vehículos amontonándonos en las garajes o en las campas, limpiar calles o limpiar conductores, definir vuestro trabajo solo con esas acciones sería una simplificación muy injusta. Fuisteis ejemplo de cariño, de solidaridad, de empatía, con un pueblo que pedía ayuda a gritos. Sacasteis lo mejor del ser humano mientras trabajabais sin descanso para que vuestros hermanos recuperaran lo antes posible sus vidas. Os convertisteis en el reflejo de lo que las personas debemos ser en esta vida. Los más de 1000 trabajadores que lo visitasteis en primera persona sabéis a lo que me refiero. Muchos nos habéis contado que cuando los vecinos os veían trabajar y reconocían el escudo de Aragón, se acercaban, os abrazaban, os daban las gracias al continente aragonés que allí estaba. Como presidente de Aragón siento un agradecimiento especial, un inmenso orgullo. Por vuestro trabajo, que fue sin duda más allá de las tareas que teníais asignadas. Ese calor, ese acogimiento que vivisteis en primera persona en Catarroja y también en Algemesí, es lo que os hace merecedores de esta medalla. Y es fundamentalmente el reflejo de la inmensa calidad humana. Durante estas incansables semanas de trabajo habéis sido testigos de una de las mayores tragedias que se van a recordar. Pero vuestra ardua labor hizo que Catarroja y Algemesí, epicentros de este terrible acontecimiento, os lo hayan devuelto con una recompensa incalculable de valor personal. Con todo ello, también fuisteis testigos de cómo la vida se abría de nuevo en aquellos pueblos perdidos. Llegasteis a ser los actores principales para que Ailén pudiera dar a luz al pequeño Lucas, al que ya consideramos un aragonés más. Casi como si se tratase de una epifanía. Ese nacimiento fue el reflejo de la luz y de la esperanza que volvían a renacer en Catarroja. Sois nuestro mayor orgullo. Habéis engrandecido la nobleza aragonesa. Habéis sido emblema de la solidaridad y del trabajo bien hecho. Representáis los mejores valores del ser humano y un espejo en el que nos debemos mirar. Es un orgullo para toda la comunidad que los aragoneses hayáis sido referente de la resurrección. Esta medalla, que es la máxima distinción que el Gobierno de Aragón puede entregar, pero es muestra de que más de 1000 aragoneses dejaron la bandera de Aragón por todo lo alto con su labor. No solo os habéis ganado el corazón de todos los catarrojís, de todos los algemesinenses, os habéis ganado el cariño, el afecto y el respeto de todo el pueblo valenciano y también del pueblo aragonés. Puedo afirmar, con el corazón en la mano, que Catarroja siempre llevará algo de Aragón en su alma y Aragón para siempre guardará a Catarroja en la suya. Por ello, para simbolizar este vínculo eterno,
hemos plantado esta mañana ese naranjo catarrojí en el corazón de nuestra tierra. Un gesto que refleja el lazo profundo que nos une para siempre. Catarroja, Algemesí y toda la Comunidad Valenciana volverá a recobrar su brillo y su esencia. Este homenaje del día de hoy es también un mensaje de esperanza para esos pueblos que tanto habéis sufrido. En los días oscuros que siguieron a la Dana, cuando Catarroja necesitaba esperanza, con vuestras manos levantasteis lo que el agua arrasó, pero con vuestro corazón levantasteis el consuelo a quienes habían perdido tanto. Restaurasteis el espíritu de una comunidad, fuisteis bandera de solidaridad, el mejor ejemplo de que Aragón se mide por su inquebrantable corazón de su gente. Quiero que recibáis esta medalla como un símbolo de nuestra admiración, de la gratitud eterna y de una tierra que se enorgullece de contar con personas como vosotros, porque fuisteis luz en la oscuridad. Muchísimas gracias.